Pero el legado de los incas sigue hoy vivo en Perú, no solo por monumentos espectaculares como esos. Incluso, aunque lo que hoy en día se puede observar en los Andes sea una sociedad muy erosionada y deteriorada en comparación con lo que era antes de que llegaran los españoles, los restos que aún quedan siguen siendo capaces de generar una cierta corriente política en relación con la crisis económica y política actual. Creo que evocan la idea de la transformación del mundo, que es una idea muy extendida en los modernos Andes y que quizá provenga de Pachacútec. Es toda una teoría política, de renovación política. Y en el sentido más amplio puede decirse que su legado es la existencia de una esperanza en el cambio, en el futuro. ¿Y cómo pudo tener tanta influencia un solo hombre? ¿Cómo convirtió a los misteriosos hijos del Sol en una de las más grandes civilizaciones de la Tierra? ¿Y cuánto sabemos sobre este hombre que llegó tan lejos? Nadie lo sabe con certeza, pero se cree que Pachacútec, o Cusi Yupanqui como se le conocía entonces, nació en la primera mitad del siglo XV, hijo del Inca Viracocha. De pequeño, Cusi Yupanqui fue educado junto a sus hermanos para que conociera las leyes y la historia de su pueblo. Se convirtió en un hábil luchador y demostró tener gran entereza de carácter. Cusi Yupanqui dependería de esas virtudes en los azarosos años venideros. Desde muy joven, Cusi Yupanqui luchó junto a su padre Viracocha en campañas para consolidar el dominio de los incas y extender su influencia más allá de Cuzco. Durante esos años, Cusi Yupanqui aprendió las artes de la guerra y se ganó una reputación como general inteligente, fiel y atrevido. Era uno de los príncipes incas más conocidos, lo que produjo celos entre sus hermanos. Pero Cusi Yupanqui no era el hijo favorito de Viracocha. Cuando Viracocha se retiró después de la victoria sobre la tribu Canchi, dejó el destino de los incas en manos de su hijo preferido, Urco, que era el hermano mayor de Yupanqui. Pero en esa época, el archienemigo de los incas, los chancas, un grupo temible que habitaba al noroeste, empezó a avanzar sobre Cuzco. Pero Urco era débil y fue incapaz de levantarse contra ellos organizando una resistencia inca. Con su padre Viracocha retirado lejos de Cuzco, Urco huye despavorido ante la amenaza de guerra, dejando a su hermano menor, Cusi Yupanqui, enfrentarse al enemigo. Yupanqui sabía que no tenía tiempo que perder. La defensa de su patria pondría a prueba su habilidad y su resolución hasta el límite. Sin dudarlo, se puso a buscar apoyo entre las tribus locales. Cuando los chancas marcharon sobre Cuzco e intentaron tomarla al asalto, Cusi Yupanqui estaba preparado para resistir heroicamente. En el punto álgido de la batalla, cuando parecía que las defensas iban a ceder, Yupanqui gritó que las piedras de los campos que rodeaban Cuzco se estaban transformando en hombres armados para repeler a los atacantes. Con eso, las fuerzas cuzqueñas se reanimaron y expulsaron a los chancas. Les obligaron a volver a su tierra, derrotados pero no destrozados. Su sometimiento llegaría más tarde. Pero de momento, Yupanqui había demostrado ser un general valiente y había salvado a su pueblo. Desde entonces en adelante, sería reconocido como un jefe temible y con el poder de los dioses a su favor. Durante los siguientes 25 años, reinaría sin rivales y revolucionaría la sociedad. Pero antes de nada, tenía asuntos familiares de los que ocuparse porque su padre Viracocha seguía vivo. Y a pesar de la gran victoria de Yupanqui, el anciano era todavía el señor de los incas. Y Urco seguía siendo su hijo preferido. Pero Cusi Yupanqui estaba convencido de su derecho a gobernar. Hizo un regreso triunfal a Cuzco, decidido a que nadie, ni siquiera su propia familia, se interpusiera en su camino al trono. Urco fue capturado. Yupanqui hizo que descoyuntaran a su cobarde hermano mayor y lo descuartizaran.
Con la pérdida de su hijo favorito, el anciano Viracocha quedó fuera de combate y Kusi Yupanqui se convirtió en soberano de los incas. Era un hombre con un destino. Tras la muerte de Urco, Kusi Yupanqui se apoderó del trono y para reafirmar su supremacía como nuevo jefe de los incas, se hizo llamar Pachacútec. Se trataba de un claro mensaje para su pueblo. Traducido literalmente quiere decir revolucionador del mundo. Y eso era exactamente lo que tenía pensado hacer. En quechua, la palabra pacha significa a la vez espacio y tiempo. Es una época o una era, pero también un lugar, un espacio. Y el término kuti significa revolución, reestructuración del orden establecido, una especie de renovación, librarse de lo antiguo y emprender algo nuevo, pero con un cierto sentido de continuidad con el pasado. El tiempo no se puede revertir por completo. Hay algo del pasado que continúa, que permanece, pero la idea de Pachacútec implica siempre un sentido de renovación. Comenzó la renovación reuniendo a las poblaciones vecinas alrededor de Cuzco e hizo súbditos honorarios incas a los quechuas leales. Pasaron a denominarse incas por privilegio. Entonces se embarcó en una larga serie de guerras extranjeras. El primer objetivo de la expansión era el territorio de Chinchasuyu, al noroeste de Cuzco, patria de los chancas. Marchó 300 kilómetros hacia el oeste, sorteando algunas de las cumbres más altas del mundo. Sorprendentemente, encontró tan solo algunos focos de resistencia. La tribu chanca fue derrotada sin presentar batalla, así que Pachacútec le ofreció a su jefe una noble inca por esposa como regalo. Y mientras celebraban su victoria, Pachacútec se casó con su primera mujer, Mama Anahuarque, en el Templo del Sol. Pero no sería su única esposa. En la cultura inca, la poligamia era una práctica común. Aunque no se sabe nada apenas de la vida amorosa de Pachacútec, sabemos que se casó con al menos 3 mujeres, y si creemos las leyendas, fue padre de 300 hijos. La campaña de Pachacútec en los territorios del norte continuó el proceso de anexión y nueva denominación de las tierras conquistadas. Para mantener el control, utilizó la estrategia de destinar a sus nobles a los territorios conquistados. Esto dejaba sin poder a la población local, previniendo futuras rebeliones, y fomentaba la lealtad entre sus hombres. Pero mientras luchaba en la campaña del norte, surgieron problemas en el otro extremo del reino. Chuchi Capac, un señor de la guerra de la cuenca del lago Titicaca, tomó el título de inca y se apoderó de unos 800 kilómetros de territorio, abarcando desde las orillas del Titicaca hasta los desiertos del norte de Chile. Enfrentado a semejante amenaza, Pachacútec envió emisarios exigiendo la rendición de Chuchi Capac. Pero sus intentos de resolver la situación pacíficamente no funcionaron, y Chuchi Capac declaró la guerra a los incas. Pachacútec estaba bien preparado. Cargado de armas y provisiones, condujo un gran ejército a la batalla. Penetraron en Collasuyu, a través de las tierras altas del oeste de la moderna Bolivia, aceptando el reto de Chuchi Capac. Por el camino, Pachacútec apaciguó a los grupos rebeldes y reforzó su ejército con hombres capturados durante la marcha. A orillas del lago Titicaca, los incas masacraron a la nación Coya, capturaron a Chuchi Capac y se hicieron con un valioso botín. Pachacútec celebró su victoria a su regreso a Cuzco. Chuchi Capac fue decapitado en la gran plaza Huacaipata, en lo que ahora es la plaza de armas. Pero no todo fueron guerras. Durante su triunfal reinado,
Pachacútec siguió desarrollando su imperio y construyó magníficos monumentos. En el fértil valle del río Urubamba, en la provincia de Antisuyu, Pachacútec comenzó la construcción de grandes palacios, lugares de culto, ciudades y fortalezas que todavía se pueden ver hoy en día. El valle había estado ocupado por varias culturas preincaicas, pero cayeron bajo dominio inca después de que Pachacútec sometiera a una de las tribus locales. Conocido como Vilcamayo en tiempo de los incas, el Valle Sagrado era el granero de Cuzco, una región muy importante para los incas. Cuando se estrecha el valle, el río Urubamba fluye más deprisa y se adentra en una garganta que desciende desde los Andes hasta el Amazonas. Fue en este lugar tan bello y estratégico donde Pachacútec construyó la gran fortaleza de Ollantaytambo. La piedra que se utilizó fue traída de una cantera situada en lo alto de una montaña al otro lado del río Urubamba. Fue una gesta increíble que implicó el trabajo de miles de hombres. Pero el mayor legado de Pachacútec está situado más allá del valle. Se cree que construyó la esplendorosa ciudad perdida de Machu Picchu como centro sagrado para consagrar su propia grandeza. Colgada de lo alto de una cumbre de roca, Machu Picchu es la ciudad inca mejor conservada de todas. Hay muchas leyendas y también teorías sobre la situación de esta gran ciudadela, pero la mayoría de los arqueólogos coinciden en que los factores principales para que Pachacútec decidiera su lugar de construcción fueron de orden sagrado, geográfico y astronómico. Se sabe casi con certeza que Pachacútec construyó la ciudad durante su primera etapa como emperador inca. El propósito exacto de la construcción de Machu Picchu sigue siendo objeto de especulaciones. No se sabe si era una casa de campo o parte de una red de establecimientos defensivos diseñados para consolidar la autoridad inca en una zona en la que empezaban a instalarse y a entablar contacto con los grupos indígenas de la selva en la cuenca del Amazonas, que eran bastante menos fáciles de conquistar que los pueblos agrícolas sedentarios que se habían encontrado en el resto de Perú. Probablemente tenía un propósito defensivo más que ceremonial. Pero también es probable que a causa de su situación en la remota y valiosa zona entre la selva y Cuzco, tuviera un papel importante desde el punto de vista agrícola. Se dice que Machu Picchu era un centro agrícola de los incas que se utilizaba para suministrar hoja de coca sagrada y maíz a los nobles incas y a los sacerdotes de Cuzco. Esta magnífica maravilla del mundo inca puede haber servido también como capital de una provincia fronteriza y puesto de vigilancia inexpugnable para proteger la ruta desde Antisuyu a las tierras altas civilizadas de Cuzco. Como los incas adoraban a la tierra y la consideraban sagrada, su arquitectura estaba diseñada para armonizar con el paisaje montañoso de su país. Esto se aprecia mejor en Machu Picchu que en ninguna otra parte. Los incas eran constructores muy hábiles. Utilizando grandes bloques de piedra, diseñados para ensamblarse perfectamente, construyeron sus edificios principales de modo que fueran resistentes a los terremotos que constantemente asolaban Cuzco. En época de Pachacútec, la arquitectura inca alcanzó su máximo esplendor. Se caracterizaba por su simplicidad y su solidez. Empleando un mínimo de herramientas, los incas erigieron edificios macizos con pocos adornos o escultura. Los bloques de granito estaban diseñados para que encajaran tan bien unos con otros que no era necesario usar cemento. Fuera de los pueblos y las ciudades, la mayoría de los súbditos incas vivía en comunidades agrícolas. Donde las empinadas cuestas dificultaban la agricultura, se adoptó el remedio de construir terrazas. Los incas adoptaron masivamente